Muy buenas tardes a todos, son las 4:17 hora Bogotá. Hoy, viernes 22 de octubre, vamos a grabar la sesión de cierre semanal de los mercados. Como saben, el objetivo de esta sesión es señalar lo más importante a lo largo de esta semana para que lo tengamos en cuenta en nuestras perspectivas de inversión de la siguiente semana, ¿vale? ¿Qué tuvimos el día de hoy? Bueno, el calendario económico, como siempre es costumbre iniciar desde ahí. El calendario económico, por lo menos el día lunes, no representó muchísima información. Esto que tienen en pantalla es el día lunes. Solamente comenzamos con unos datos bastante flojos en cuanto al índice de producción industrial, que básicamente está remitiendo, inclusive está alcanzando los puntos más bajos antes de la pandemia. Eh, y adicionalmente no tenemos nada. El día martes nos aplicaron datos interesantes, solamente reuniones, bueno, declaraciones de partes de miembros del FOM, pero creo que lo importante llegó el día miércoles, cuando se reveló los datos inflacionarios en Europa. Primero, pues mencionar que la inflación de la IPC para septiembre se pasa de 3% a 3,4%, lo cual significa que ya ni siquiera nos tenemos que comparar contra los periodos inflacionarios del 2011, sino nos tenemos que ir hasta la última gran crisis financiera, que estamos hablando del 2008. Y bueno, los datos están en máximos históricos y pareciera que se aceleraran inclusive. En cuanto a la inflación, los precios del productor para Alemania, teniendo en cuenta que esta es la economía más fuerte, la que pues más empuja a Europa, pues bueno, anualmente tenemos un crecimiento del 12% al 14,2%. Es decir, que las perspectivas del mercado que eran bajistas erraron completamente y pues hay que modificar unas perspectivas completamente alcistas y, como les digo, inclusive de aceleración en la inflación. Este siempre va a ser el pero del crecimiento, es decir, vemos unas cuotas de crecimiento y ahorita como los vamos a ver con los diferentes PMI, vemos cómo hay crecimiento en diferentes sectores de la economía, pero siempre está el fantasma de la inflación detrás de esos grandes crecimientos. El día jueves tuvimos en las solicitudes por beneficio de desempleo un dato muy interesante que cada vez remite más a la baja y lo cual va muy en línea con esas perspectivas muy positivas acerca de la recuperación del sector del empleo en Estados Unidos. El día viernes, el día de hoy, pues, en lo personal, el día más interesante en cuanto a datos macroeconómicos, se reveló el PMI de servicios para octubre en Estados Unidos, el cual tuvo un importante repunte después de que anteriormente teníamos un dato bastante negativo, que inclusive estaba por debajo de los niveles que habíamos observado en el peor momento del COVID. Em, pues se frenó esa caída y bueno, tuvimos un movimiento de recuperación que es bastante interesante y que por supuesto le dio, junto con los buenos resultados corporativos, a la renta variable, muy buenas oportunidades para ponerse alcista básicamente. Si nos vamos al escenario europeo, el PMI de servicios remite ligeramente desde las cuotas más altas, pero pues básicamente lo que estamos es yéndonos hacia el terreno más normalizado de antes pues, de que sucediera este tema con la pandemia. Para la industria, en octubre tuvimos un movimiento alcista claramente importante, veníamos de pues, un movimiento ligeramente bajista, pero pues bueno, recuperamos esas cuotas. En general, Europa a mí me deja todavía un sentimiento de crecimiento económico a pesar de los datos de inflacionarios a los cuales nos estamos remitiendo, que son datos realmente altos y que por supuesto uno le ponen a pensar hasta cuándo van a llegar o van a frenarse ese discurso de parte de los banqueros centrales de que la inflación es transitoria cuando lo que estamos observando es que no es así. Si nos vamos a la renta variable, esta semana, bueno, en el continente americano tuvimos mayoritariamente positivismo, aunque los países emergentes como como Brasil corrigieron bastante duro, pues el mexicano también corrigió mucho menos que el brasileño, pero al final cada una corrección, el indicador brasileño corrigió casi un 8%, una de las caídas más grandes que he observado en el mercado a lo largo de este año. O por lo menos no es normal que lo haga cuando en general la semana se ha puesto bastante positiva. Si nos vamos a Estados Unidos, apreciaciones en el orden del 1%, casi un 2% en promedio, bastante buen escenario para la renta variable en Estados Unidos y sobre todo impulsada pues por unos muy buenos movimientos en cuanto a la proyección de resultados de parte de diferentes empresas. En Asia y el continente Pacífico en general nos fue bastante bien. Tuvimos el China Composite apreciándose casi un 4,28%. De hecho, fue de los índices accionarios que en los últimos días mejor les fue, para que tengan una referencia. Igual hay que tener en cuenta que pues en estos dos indicadores veníamos de una tendencia claramente bajista cuando vivimos todo este periodo de incertidumbre acerca de la regulación financiera de parte del gobierno chino. En Europa tuvimos en general positivismo, pero muy ligero, muy tímido.
De hecho, cabe resaltar que el indicador que mejor se comportó es el holandés 25, junto con el italiano, y pues cabe resaltar que no vemos a indicadores como el DAX alemán, por ejemplo, resaltando por encima de cualquier otra bolsa. Entonces es bastante preocupante ese terreno, por lo menos el terreno en renta variable me deja mucho que desear para Europa. En cuanto a las materias primas, en general vimos movimientos bastante interesantes para la agricultura, para las materias primas de agricultura. Se apreció lo que es el maíz, el algodón, la soya, se apreciaron bastante bien en el orden entre el rango del 2% y entre el rango del 1%, perdón, y el 3%, que es bastante positivo. Y tuvimos movimientos correctivos, el azúcar corrigió bastante esta semana, se los mencioné en dos ocasiones respecto al azúcar de referencia en Reino Unido. Adicionalmente, pues el terreno en energía es bastante positivo, como podemos ver, a pesar de que tenemos un crecimiento cada vez menor de parte de las reservas, de parte pues, del precio del gas, porque se ha tratado de controlar de parte de algunas entidades gubernamentales, igual seguimos con presiones alcistas. En cuanto al petróleo, pues el WTI creció un 1,42 esta semana, y pues aparentemente hay como una especie de freno en el crecimiento. Es decir, el WTI se había quedado bastante rezagado frente al Brent la semana pasada, y pues bueno, esta semana ya recuperó esas cuotas y pareciera que ahora tenemos el escenario contrario. El Brent está teniendo un movimiento de recuperación, perdón, de corrección frente al WTI, y pues es bastante importante sobre todo que haya una diferencia de precios tan importante entre el WTI y el Brent, porque al final pues son referencias de petróleo en general, ¿no? A pesar de que pues apliquen para diferentes tipos de referencia. Si nos vamos a los metales industriales, el níquel se apreció un 1% y adicionalmente a eso no vemos una mayoría, digamos que un positivismo en estas materias primas. El cobre, el aluminio y el zinc se depreciaron muy fuertemente. El cobre fue el que mayor aguantó las pérdidas, pero el zinc por lo menos perdió casi un 10% en una semana. En cuanto a metales preciosos, quiero señalarlo como un seguimiento de operación de inversión a mediano largo plazo. El oro que se apreció un 2,23% y la plata que se apreció casi un 6%, mientras que el platino lo hizo bastante bien igual. Solamente el paladio cayó ligeramente en 2,42. Y lo menciono porque el escenario inflacionario pues está poniendo esas perspectivas cada vez más negativas a los inversores, señalándoles el hecho de que pues bueno, la inversión que estamos o que se quiso poner como una inflación, perdón, como una inflación transitoria, pues aparentemente no es así. En el escenario de Forex, esta semana no tuvimos una clara tendencia hacia una divisa o algo así por el estilo, sino bastantes movimientos recuperativos, por lo menos en cuanto a las tres primeras divisas. El dólar americano en su mayoría se depreció contra las principales divisas. El euro actuó más en un escenario mixto y la libra esterlina actuó más o menos en un escenario negativo, por lo menos si lo comparamos contra el dólar australiano, el dólar neozelandés, que fueron divisas que les fue bastante bien. Y por supuesto, el franco suizo, una divisa defensiva, le fue muy bien. El dólar canadiense está perdiendo un poco más de terreno frente a las excelentes ganancias de semanas pasadas gracias a los precios del petróleo. Y lo que estamos viendo con el yen japonés es que cada vez es menos atractivo. El peso mexicano se apreció bastante bien, igual que varias monedas, pues que no son monedas core, como lo son el rublo ruso, la corona nórdica, la corona sueca, bastante bien esta semana. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, pues por supuesto, alcistas absolutamente. Vemos crecimientos exagerados a lo largo de estas dos últimas semanas. Pasan, por ejemplo, en Bitcoin pasamos de 40.000 más o menos a 60.000, algo así en un análisis de tal vez 2 semanas. Y pues bueno, a pesar de eso, pues acabé de mencionar que pues Bitcoin comenzó la semana con un crecimiento espectacular, pero al final ese crecimiento se quedó en un crecimiento de poca volatilidad, de poca variabilidad, con una apreciación solamente del 0,90%, pero por ejemplo, criptomonedas que se habían quedado rezagadas como el Ethereum se apreciaron 5,14%. A pesar de que el escenario no es tan fuerte como se esperaba, en general, pues el escenario es positivo. Eso es todo lo que quería mencionar por esta semana. Muchísimas gracias, espero esta información les sirva de ayuda y espero vernos el día lunes con nuestra apertura de área del mercado en vivo. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana. Hasta luego.